Bien, hermanos, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a la reflexión, a la predicación del día domingo. Y hermanos, no es una frase cliché que siempre ocupamos cuando estamos aquí. De verdad es un gusto poder estar compartiendo con ustedes el día de hoy la palabra de Dios y poder ver que están aprendiendo. Me dio mucho gusto escuchar y ver la participación de algunas hermanas en la escuela dominical. Y de verdad, hermanas, que debemos valorar mucho el esfuerzo que hacen las personas que se paran aquí enfrente, no por lo que las personas son, sino por lo que les intentamos o están transmitiéndoles, que es la palabra de Dios. Y me dio mucho gusto, de verdad, ver cómo están aprendiendo, cómo están creciendo. Y veía el contraste hace ratito bajándome del carro. No es por criticarlo, no es por hacer otra cosa, pero muchas veces las personas vienen a la iglesia con una expectativa de llenar un vacío emocional. Sin embargo, ese no es del todo el propósito, sino de que aquel hijo de Dios que viene a la iglesia es porque va a crecer a la imagen de Cristo. Para eso está la iglesia, para crecer a la imagen de Cristo, para que juntos, conforme a los dones que el Señor nos ha dado, podamos seguir creciendo a la imagen de aquel que nos salvó. Vamos a hacer una oración antes de poder comenzar. Padre, te doy gracias. Gracias, mi Dios, por este día, por esta hermosa tarde. Gracias por poder darnos las fuerzas para poder estar aquí, para poder cantarte, para poder adorarte, para poder seguir aprendiendo. Gracias, Señor, te doy por la vida de mis hermanos y hermanas que están aquí. Y te ruego, Señor, que me ayudes a poder expresar tu palabra de la manera más clara, correcta, Señor, posible. Ayúdame, Señor, para que nuestro Dios sea exaltado, para que el nombre de Cristo sea exaltado, para que, Señor, nuestros corazones sean confrontados, sean humillados, pero también sean consolados. Te damos gracias, mi Dios, por tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos viendo el libro de los Hechos, ¿verdad? Estamos en esta aventura que nos va a llevar quizás 2, 3, 4 o hasta que el Señor venga, ¿verdad? Porque es un libro muy largo y vamos a tratar de extraerle el jugo al libro de los Hechos. Mi hermano Carlos les daba una introducción la semana pasada, mencionábamos quién era el autor, ¿no? Tradicionalmente se considera que Lucas es el autor del libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos, hermanos, vamos a encontrar la historia de la iglesia primitiva, la historia de los primeros cristianos. Algo que me gustaría aclarar, hermanos y hermanas, es que nos despojemos de la idea de que el libro de los Hechos es un libro doctrinal para nosotros los creyentes. El libro de los Hechos, Lucas no tiene la intención de enseñarnos doctrina como lo podemos encontrar en el libro de Gálatas, en la carta a los Filipenses, a los Colosenses. No, Lucas tiene la intención de narrarnos la historia de los primeros creyentes, haciendo énfasis especial en la primera sección, en la vida o en el ministerio del apóstol Pedro y posteriormente en el ministerio de Pablo. Lo digo, hermanos, porque por ahí en algunos círculos, algunas denominaciones ocupan el libro de los Hechos para desde allí empezar a enseñar doctrina. Y no es así. Un ejemplo que quiero darles es la manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Tomando el libro de los Hechos como base, se dice que la manifestación o la llenura del Espíritu Santo es el poder hablar en lenguas. Y no es así. Pablo lo va a explicar en cartas como Corintios, como Gálatas, que la manifestación o el fruto del Espíritu Santo es el amor. Entonces, no digo que no haya doctrina, no digo que no haya enseñanzas, pero no es el énfasis y no es la intención de Lucas al escribir el libro de los Hechos. Y bueno, estamos en el primer capítulo, estamos analizando la porción del versículo 1 al versículo 3, y el día de hoy
vamos a analizar los versículos 4 y 5. Los voy a leer para ustedes. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a contextualizar un poquito para poder entender qué es lo que nos quiere decir el Señor en estos versículos. Ustedes recordarán que nuestro Señor resucitó al tercer día según las Escrituras. Y se le apareció a las dos Marías, a María Magdalena y a otra María. Y les dice: vayan y digan a los discípulos que me esperen en Galilea. Fíjense que esto es curioso, hermanos, porque Galilea estaba lejos de ser la sede de la religión judía. Galilea era más una zona de comercio, una zona de gentiles. No había tantos judíos. Por eso la Escritura dice Galilea de los gentiles. Lo que quiero decir es que para los judíos Galilea era la tierra más menospreciada. Por eso les dirán algunos fariseos: ¿de Galilea podrá venir algún profeta? O sea, imagínense una colonia de su localidad, la más menospreciada. ¿De esta colonia podrá venir algo bueno? ¿De esta colonia podrá venir una iglesia cristiana? Algo así, ¿no? O sea, los judíos, los religiosos judíos, o sea, los fariseos, no concebían esta idea. Pero en el libro de Marcos nos narra el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, diciendo: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Es en Galilea donde nuestro Señor comienza a predicar el evangelio del reino. Aquellas personas menospreciadas, aquellas personas enfermas, aquellas personas rechazadas y menospreciadas por la élite religiosa se encontraban en Galilea. Y esto nos muestra, hermanos, que nuestro Señor no hace acepción de personas. Nuestro Señor escoge de lo más vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a lo sabio y a lo necio de este mundo. Así que damos gracias a Dios porque se fijó en personas como yo, como ustedes, tan menospreciables por la sociedad, tan menospreciables por nuestra familia, tan menospreciables por muchas personas, pero el Señor nos ha colocado un valor a cada uno de nosotros. Entonces es en Galilea donde el Señor comienza su ministerio. Pero el Señor decide decirle a sus discípulos que lo alcancen en Galilea nuevamente. Nuevamente el Señor decide ahora despedirse de sus discípulos en Galilea. Después de algún tiempo, más o menos unos 40 días, dice Lucas en los versículos anteriores, nos dice que el Señor pasó cerca de 40 días con los discípulos. Esto también nos habla de la cercanía que los discípulos tenían con su maestro. Miren, una persona que quería aprender de un rabino tenía que disponer todo su tiempo para aprender de su maestro. Es decir, si usted quería realmente aprender del Señor, usted debía comer con el Señor, debía dormir con el Señor y debía caminar con el Señor. No solamente escucharlo cada domingo como venimos y hacemos nosotros. De ahí la importancia que usted y yo tengamos una relación diaria con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor tuvo una relación hasta el final de sus días en su ministerio aquí en la tierra. Y les dice en el versículo 4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Dijimos que el Señor mandó a sus discípulos a que lo esperasen en Galilea, ¿no? Pero les da una orden, estando con ellos. ¿Saben qué? Amados discípulos, les ordeno que no se vayan de Jerusalén. ¿Pero por qué les dice esto? Bueno, solamente recordemos que fue en Jerusalén donde nuestro Señor sufrió el martirio, donde nuestro Señor fue crucificado, donde Pedro negó a Jesucristo, donde los discípulos fueron perseguidos por los soldados romanos. Ustedes imaginen el miedo y el temor que estos discípulos tenían
al regresar otra vez a Jerusalén. Señor, pero tú sabes cómo nos trataron. Señor, tú sabes que si regresamos nos van a matar por causa de tu nombre. Pero el Señor les dice, yo les mando que regresen a Jerusalén. Dice, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Para qué tenían que esperarse en Jerusalén? Para que recibieran la promesa del Padre. Y el día de hoy, hermanos, vamos a hablar de eso, acerca de la promesa del Padre. ¿Y cuál es la promesa del Padre? En el versículo 5 lo dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Para fines prácticos vamos a dividir esta enseñanza en tres partes. En primer lugar vamos a hablar de esa promesa como una promesa esperada desde el Antiguo Testamento. En segundo lugar vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo confirma esa promesa. Y en tercer lugar vamos a hablar de la diferencia o el significado aún mayor que el bautismo de Juan. Y vamos a comenzar. Esta promesa, la promesa del Padre. La diapositiva que sigue. Esta es una promesa, hermanos y hermanas, que fue hecha desde el Antiguo Testamento. Una promesa hecha a los profetas, en específico al profeta Joel, a Ezequiel y a Jeremías. Vamos a leer algunos textos. Vamos a buscar Joel, aparece en la pantalla, 2, 28 y 29. Joel 2, 28 y 29. Dice así: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Vamos a leer Jeremías 31, 33 y 34. Jeremías 31, 33 y 34. Recordemos, estamos hablando de la promesa del Padre hecha desde el Antiguo Testamento. Jeremías 31. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Y perdonen si los llevo tan rápido, pero necesitamos ver y analizar un poco acerca de estas profecías, sobre todo el contexto en el cual fueron dadas. Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Dice así: os daré un nuevo corazón, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Estas son las tres profecías que hablan acerca de la promesa del Padre. Y ya dijimos que la promesa del Padre se refiere al Espíritu Santo. Y aquí mi intención no es dar una enseñanza de escuela dominical. Sin embargo, vamos a ver que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, se manifestaba en los creyentes y estaba con los creyentes. Esto es muy importante que lo sepamos, hermanos, porque de ahí viene esta promesa. Por ejemplo,
Ustedes recuerdan a David. David, el hombre conforme al corazón de Dios, pero también era un hombre adúltero, un hombre que derramó sangre, un hombre sanguinario, en el cual el Espíritu de Dios estaba con él. Pero cuando David pecó, ustedes, si leen el Salmo 51, David le hace una petición al Señor y le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu del Señor siempre ha estado activo en la creación y siempre ha estado con los hombres de Dios, pero siempre ha estado alrededor de ellos, no en ellos. Siempre les ha dado o los ha empoderado sin tener la necesidad de habitar en ellos. Ahora, estas promesas, hermanos, se hacen en medio de una época donde el Señor constantemente está haciendo un llamado al arrepentimiento. Constantemente el Señor les está diciendo: vuélvanse a mí, dejen la idolatría, dejen de quemar incienso, dejen de hacer las abominaciones de sus padres, de los reyes pasados, obedezcan mis leyes, estén conmigo, acérquense a mí. Constantemente les está diciendo y les dice, acérquense a mí. ¿Recuerdan en Génesis cuando el Señor dice, y se arrepintió el Señor? Ya hemos visto que el Señor no es hombre para que se arrepienta, ¿no? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que quiere decir esa frase es que le dolió en su corazón. Ustedes imaginen el dolor del Señor al ver que constantemente a través de los profetas está llamándolos al arrepentimiento, llamándolos a que tengan una relación con Él. Yo quisiera que ustedes se pusieran en el lugar, o que imaginemos un poco de este dolor. Ustedes tienen personas a las que aman. Ustedes tienen personas por las cuales tienen un amor entrañable. Imagínense que ustedes constantemente estén tratando de que esas personas se acerquen a ustedes y que constantemente esas personas los estén rechazando. Duele, ¿no? Bueno, a pesar de eso, hermanos, lo increíble es que el Señor sigue prometiendo este hermoso regalo y este hermoso don. Miren, Joel, cerca del año 800, profetiza a Judá y a Israel diciéndoles: vuélvanse al Señor, vuélvanse al Señor, porque si no vendrá calamidad sobre ustedes. Ezequiel, después de no haber obedecido al Señor, en una primera ola de deportación por Babilonia, él se encuentra en Babilonia al lado de los ríos, y el Salmo 131 expresa un poco, el Salmo 137 expresa un poco del dolor que los israelitas o que el pueblo de Dios tenía por no obedecer al Señor. Miren lo que dice. Recordemos que el Señor constantemente les estuvo llamando al arrepentimiento. Y al parecer su pueblo respondía, pero después se les olvidaba, como a muchos de nosotros, ¿no? Dice Ezequiel, el libro de los Salmos: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Esto nos muestra una realidad que también nosotros vivimos constantemente. El Señor constantemente nos está diciendo: anden en el Espíritu, caminen en el Espíritu, obedezcan mis leyes, sean llenos del Espíritu Santo, amen a sus esposas, no defrauden a sus hermanos. Y constantemente estamos quebrantando cada uno de estos mandamientos. Cuando sufrimos las consecuencias, ¿qué pasa? Somos como este pueblo arrepentido en la tierra de Babilonia. Oh Señor, me acuerdo de mi vida pasada, cómo cantábamos, cómo teníamos esa libertad, ¿no? Pero no se arrepentían, hermanos, no se arrepentían. Ezequiel fue un profeta que constantemente estuvo también exhortando al pueblo, pero ¿qué creen? El pueblo tampoco obedeció. Y en el año 587, el rey Nabucodonosor llega y destruye por completo el templo de Jerusalén.
llevándose cautivos a la gran mayoría del pueblo judío. Ustedes saben cuán importante era el templo para los judíos. Muy importante. ¿Por qué? Porque representaba la presencia de Dios. El Señor los ha abandonado. El Señor está lejos de ellos. ¿Pero por qué? ¿Porque el Señor quiso? No, más bien es consecuencia de los actos. Ellos abandonaron al Señor y el Señor, ¿qué los hizo? Según hemos aprendido, el Señor los entregó. Ok, hagan su voluntad. Aún así, podemos ver que el Señor, en medio de este juicio, porque normalmente las promesas vienen en medio de juicios, y esto nos enseña que nuestro Señor es misericordioso. Nuestro Señor siempre ocupa los tiempos de juicio, los tiempos de dificultad para que sus hijos sean conformados a la imagen de su Hijo. Siempre va a ocupar estos tiempos. El Señor es misericordioso. Esto nos enseña que el Señor siempre era y ha sido y será misericordioso. Entonces, hermanos, es en medio de este pueblo rebelde que el Señor hace esta promesa. Ahora, ya hablamos o ya dijimos que la promesa se refiere al Espíritu Santo. Y mencionábamos también, y esto quiero enfatizarlo para que no haya confusión, el Espíritu Santo estaba con los creyentes, no en los creyentes. Y en eso consiste la promesa. Por eso es que las promesas dicen, y pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Y no dirá más nadie a su hermano, conoce al Señor. A ver, pensemos en esto. En el antiguo Israel, en la época de Moisés, ¿había necesidad de que una persona le dijera a otro, conoce al Señor? Sí había necesidad, hermanos. Había necesidad, y por eso las tablas de la ley, porque necesitaban conocer al Señor. Porque a pesar de que eran el pueblo escogido por Dios, no conocían a Dios. Y es por eso que el pueblo judío ha prevalecido con una tradición que, entre comillas, podemos decir que es buena, pero que realmente les ha costado mucho, porque quizás de labios le adoran, pero su corazón está lejos de Él. Entonces es necesario que el Señor haga una obra extraordinaria en los corazones de los judíos para que ellos puedan conocerle de verdad. Y es necesario que el Señor hiciera una obra extraordinaria en nuestros corazones para que pudiéramos conocerle y poder tener una relación con Él. Porque no me dejarán mentir, ¿cuántos de ustedes aborrecían a Dios? ¿Cuántos de nosotros aborrecíamos a Dios? Ahora nos levantamos los domingos pensando, voy a ir a la iglesia. ¿Por qué quiero ir a la iglesia? ¿Por qué quiero leer la Biblia? ¿Por qué, a pesar de que tengo flojera, tengo el deseo de leer la palabra? Porque el Señor ha hecho una obra extraordinaria en la vida de cada uno de nosotros y damos gloria a Dios por ello. En segundo lugar, vemos que es una promesa confirmada en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice así el texto, el versículo 4 de Hechos 1. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. La cual les dijo, oísteis de mí. Nuestro Señor Jesucristo constantemente les estuvo haciendo referencia del Espíritu Santo a los discípulos. Pero antes, en el versículo 4, quiero que en sus Biblias vean esta palabra. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. Esta palabra, esperasen, es una palabra griega que nos da la idea de una persona que está parada en un punto en específico y está mirando un punto en específico al centro y está todo el tiempo observando qué pasa. Esto es lo que el Señor Jesucristo les dice a los discípulos: esténse totalmente pendientes de esto. ¿Cuántos días pasó Cristo con ellos? 40.
¿Cuántos días van a pasar después para que se cumpla la promesa? 10 días. No mucho, ¿verdad? Pero el Señor les hace un énfasis especial. Esperen la promesa del Padre. Esténse pendientes, no quiten el ojo de ese punto. Esto va a suceder. Eso también nos enseña que a veces, leyendo las promesas del Señor, nosotros nos desesperamos, nosotros nos ponemos ansiosos y pensamos que el Señor no va a cumplir su promesa. Pero no es así. El Señor no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, ¿no? Entonces, hermanos, el Señor cumple sus promesas y estemos pendientes también de sus promesas. Pero vemos, es una promesa del Antiguo Testamento que ahora nuestro Señor confirma y le confirma a los discípulos. ¿Y cuándo se las confirmó? Bueno, aquí me gustaría hacer un paréntesis. Estuvimos viendo en la escuela dominical Pneumatología. Y hay 3 capítulos del libro de Juan que son muy importantes para el estudio de la pneumatología. Es el capítulo 14, el capítulo 15 y el capítulo 16, los cuales nos dan una enseñanza de la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente y del inconverso. Esto nos ayuda a poder entender cómo actúa el Espíritu Santo. Vamos a leer Juan 14, 15 y 17. Juan, capítulo 14, versículos 15 y 17. Juan, capítulo 14. Versículos 15. Dice el Señor Jesucristo. De hecho, ahí en sus Biblias tiene un subtítulo. ¿Qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y ahí está la promesa, y estará en vosotros. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14 nos habla de una promesa exclusiva y permanente. ¿Por qué exclusiva? Porque es una promesa solamente para aquellos que han creído en Cristo. Pero es una promesa de carácter permanente y estará con vosotros para siempre. No se va a ir. Ustedes no tienen que clamar como David clamó: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo no se irá de nosotros. ¿Puede apaciguar su influencia sobre nosotros? Sí. No contristéis al Espíritu Santo, dice la palabra, ¿no? Pero no significa que el Espíritu Santo se vaya del creyente, porque aquel que ha sido sellado con el Espíritu Santo, una vez que ha sido sellado con el Espíritu Santo, una vez es salvo, siempre salvo. Es una frase calvinista, pero es correcta. Aquellos que tienen la salvación no pueden perder su salvación. Entonces, es una promesa permanente. Vamos a leer otro pasaje. Igual, Juan 15, 26. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15 nos enseña que es una promesa que dará testimonio de Cristo. No necesitamos sueños, no necesitamos visiones, no necesitamos caer en un éxtasis emocional para poder entender a la persona y la obra de Jesucristo,
Porque ¿quién nos va a dar testimonio de Él? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a dar testimonio acerca de Cristo. Y esto lo hemos aprendido y lo hemos enfatizado. ¿De qué manera el Espíritu Santo nos da testimonio de Cristo? A través de las Escrituras. Y eso lo veíamos hace ratito con la inspiración. Porque ¿por quién fueron inspirados los santos hombres de Dios? Por el Espíritu Santo. Y las palabras inspiradas del Espíritu se encuentran en la Biblia. Entonces en la Biblia encontramos el testimonio del Espíritu. Habla acerca de Cristo. Voy a hacer una pregunta para que reflexionemos acerca de esto. ¿Quién sabe más de Dios o del Señor? ¿Moisés o nosotros? ¿Quién tiene una mayor revelación? Nosotros, hermanos, tenemos una mayor revelación. Aunque Moisés lo conoció de manera íntima, la revelación que tenemos nosotros del Señor es mucho mayor que la que tuvo Moisés. Así que esa promesa a la cual ellos no tuvieron acceso, ni Ezequiel, ni Jeremías, con ser sacerdotes, tuvieron esa amplitud del panorama de la revelación divina. Nosotros somos tan beneficiados y tan bendecidos al recibir esa promesa. Si tú eres creyente, eres bendito, de verdad, y has recibido algo excepcional. La promesa del Padre, el Espíritu Santo. Ahora, veamos un capítulo más. Juan 16, versos 4 y 7. 4 al 7, perdón. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que yo los había dicho. ¿Recuerdan que constantemente el Señor les decía a sus discípulos en algunas ocasiones que le era necesario padecer por los judíos y por los escribas? Y algunos como que no agarraban la onda, ¿no? Así como que, sí, Señor, ¿no? No sabemos lo que dices, pero sí, está bien, ¿no? Y por ahí Pedro, no, Señor, en ninguna manera esto te acontezca, ¿no? Pero como que no, como que no captaban. Y el Señor constantemente les estaba hablando de esa hora, ¿no? Pero fíjense lo que dice. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo les había dicho. Esto no los dije al principio porque yo estaba con ustedes, yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, al Padre, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Imagínense a los discípulos, después de vivir la experiencia de la persecución, ¿no?, por causa de Cristo, pero en específico en este momento, aquella persona con la que caminaron 3 años de su vida, con la que durmieron, con la que comieron, con la que vivieron también experiencias de persecución, porque constantemente los fariseos buscaban cómo prender a Cristo, ¿recuerdan? Y ellos vivieron estas experiencias, y nosotros, hermanos, en la iglesia, nos apegamos tanto a las personas, y qué bueno que así sea, porque son nuestra familia. De repente, en algún momento, tenemos que partir, o de repente nos ausentamos por 1 o 2 semanas y sentimos feo. Ahora imagínense que los discípulos están a punto de experimentar la ausencia de Cristo en sus vidas. Pues se ponen tristes, y con justa razón. El Maestro, el Rey de Reyes, el Señor de la creación, se va. Y Él les dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo dejara este mundo para que pudiera venir el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos, el ayudador del Señor, aquel que está al lado para poder apoyarnos. Esto nos habla de una promesa en medio de la tristeza por la partida del Señor. Y es que si algo santificaba a los discípulos en ese momento, era la presencia del Señor en sus vidas. Tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad.
les dice en la oración sumo sacerdotal de Cristo al Padre. Entonces, esta oración tiene una confirmación en palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál era la condicionante para que esta promesa pudiera cumplirse? Que nuestro Señor Jesucristo ascendiera a los cielos. Esa era la condicionante. Pero el texto sigue diciendo, porque Juan, versículo 5 de Hechos 1, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días. Para ser más exactos, después de 10 días, en el día de Pentecostés. En tercer lugar, vamos a hablar de una promesa con un significado mayor al bautismo de Juan el Bautista. Leo otra vez. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entre los discípulos del Señor se encontraban algunos discípulos de Juan el Bautista. Específicamente había dos, Andrés y Juan, el discípulo amado. Ahora, ¿en qué consistía el bautismo de Juan el Bautista? Vamos a leerlo. Marcos 1, versículos 4 y 8. Marcos 1, versículos 4 y 8. Para poder entender un poco. Marcos 1, 4 y 8. 4 al 8. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. El bautismo de Juan dice que es de arrepentimiento el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Vamos a tratar de entender esta idea. Vamos a leer otro pasaje. Lucas 3. Lucas capítulo 3. Vamos a leer una porción un poco larga, a lo mejor me vaya saltando, a partir del versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hasta ahí vamos a leer. ¿Por qué decimos que la promesa del Espíritu Santo tiene un significado mayor al bautismo de Juan el Bautista? Porque dice nuestro Señor Jesucristo, ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hablamos de un bautismo en los dos casos, el bautismo de Juan y el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo de Juan dice que es para arrepentimiento, para el perdón de los pecados.
¿De qué trata el bautismo de Juan? Bueno, si leemos Lucas hasta el versículo 16, vamos a encontrar que la intención del bautismo de Juan era solamente preparar al pueblo, judío y no judío, para la llegada del Mesías. En Isaías hay una profecía que acabamos de leer, ¿no? Voz del que clama en el desierto, preparad el camino para el Señor. Juan el Bautista lo que venía haciendo, parafraseando el texto, es arrepiéntanse, porque viene tras de mí aquel que los va a bautizar, pero no como yo los bautizo, no como el bautismo que yo estoy haciendo. El bautismo que yo estoy haciendo solamente señala o manifiesta que ustedes se han arrepentido de sus pecados y que van a cambiar su conducta. Porque si ustedes leen este capítulo de Lucas, se van a dar cuenta que unos soldados por ahí se les acercan, o varias personas, entre ellas unos soldados. ¿Qué debemos hacer, maestro? ¿Qué debemos hacer? Bueno, ya no extorsionen a las personas, en otras palabras, ¿no? Confórmense con su salario, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué intención tenía? Preparar el camino del Señor y que estas personas tuvieran un cambio de mente, un cambio de conducta. Preparar el camino para el Señor. Esa intención tenía el bautismo de Juan. El bautismo de Juan, recordemos, no salva a nadie. Solamente es Juan preparando el terreno para la llegada del Mesías. Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo. Porque esto también es un tema del cual quizás en enseñanzas posteriores esté hablando, así que no me voy a meter mucho en el tema, pero podemos tomar como referencia la palabra bautizar. La palabra bautizar significa sumergir, ¿no? Y esta era una costumbre no solo cristiana, sino también judía. Aquellos prosélitos judíos que aceptaban el judaísmo también entraban en algo como una especie de bautismo, de lavamientos. Eso ustedes lo han visto ya en los primeros rudimentos, ¿no? Con Hebreos. Bueno, pero ahora el Señor habla de un bautismo, como si el Espíritu Santo fuera un cuerpo de agua. Pero a diferencia del bautismo de Juan, que solamente manifestaba que aquellos que creían en el mensaje de Juan se arrepentían y cambiaban de conducta, este bautismo del Espíritu Santo es mucho mayor. ¿Pero por qué es mayor? Vamos a leer un pasaje más adelante y después lo van a analizar ustedes con más detenimiento. Hechos 1, versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque es un bautismo mayor que el de Juan, porque es un bautismo que nos va a transformar, pero también nos va a empoderar o va a empoderar a los discípulos y también a nosotros, no solamente para pertenecer al reino, sino para extender el reino del Mesías. ¿Cuál fue el mensaje del Señor? ¿Cuál fue la primera obra que el Señor realizó? Predicar el Evangelio. ¿En dónde? En Galilea. En Galilea. Esa es la primera obra, como decía mi hermano en la mañana. El mandato de todo creyente es ir y predicar el Evangelio. Entonces, este bautismo en el Espíritu Santo nos empodera, pero también nos hace pertenecer al reino de Dios. Miren, vamos a leer 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, versículo 13. Aquí es Pablo ya ampliando esta enseñanza, ya con un conocimiento, un entendimiento mayor. Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice que
por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es decir, que es el Espíritu Santo exclusivamente haciéndonos partícipes de un cuerpo. ¿De qué cuerpo? Del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Nos hace ciudadanos del reino. Por eso digo que el bautismo de Juan es menor en comparación al bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo nos ayuda a pertenecer en el reino, pero también nos empodera. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, cuando haya venido sobre vosotros la promesa del Padre. Ahora, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo, como les decía, es un tema que vamos a ver posteriormente. Sin embargo, si nosotros leemos con mayor detenimiento el versículo 13 de 1 de Corintios 12, nos dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A grandes rasgos, el bautismo en el Espíritu Santo ocurre cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que también esto sirve para que vayamos quitando de nuestras mentes que el bautismo en el Espíritu Santo es cuando nosotros podemos hablar en lenguas, porque no es así. Y bueno, hermanos, la promesa del Padre, la promesa que fue hecha desde el Antiguo Testamento a un pueblo rebelde y contumaz como nosotros, la promesa del Espíritu Santo que es confirmada en palabras de nuestro Señor Jesucristo y que tiene un valor mayor al bautismo de Juan, es una realidad en ti y es una realidad en mí. Nosotros ya recibimos poder, nosotros ya pertenecemos al reino de Dios, ahora tenemos una encomienda: id y predicad el Evangelio, y me seréis testigo hasta los confines de la tierra. Pero ¿qué nos enseña también la promesa del Espíritu Santo? La promesa del Padre. Bueno, ya lo dijimos, es una muestra de amor de Dios para con sus elegidos, porque no me dejarán mentir que usted y yo seguimos pecando. Antes de llegar a este lugar, pecamos. Ayer pecamos. Seguramente mañana lo haremos también, ¿no? Sin embargo, el Espíritu Santo ya no se va de nosotros. Y es una muestra de amor de parte de Dios. Pero también es una garantía, la promesa del Espíritu. ¿Por qué es una garantía? Efesios lo dirá así, que el Espíritu es las arras. Es la prenda que nosotros tenemos con la cual podemos estar seguros de que el Señor cumplirá su promesa de nuestra redención. Porque el que prometió en tiempos de los profetas es el mismo que sigue cumpliendo sus promesas en la actualidad. Porque Dios es el mismo, Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que, hermanos, nosotros podemos seguir confiando que si Dios no retarda su promesa, que si Dios no olvida su promesa, Dios no va a dejar de hacer la obra en nosotros, porque el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es por eso que hemos recibido la promesa del Padre. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu en nuestra vida. Gracias, mi Dios, porque a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestra pecaminosidad, tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo bueno. Nosotros somos infieles e injustos, pero tú permaneces fiel, Señor. Padre, ayúdanos, mi Dios, a poder caminar en santidad. Ayúdanos a poder, Señor, aprovechar este poder que tú nos has otorgado para tu gloria, para tu honra, para predicar tu evangelio, para vivir vidas que te honren y te glorifiquen, Señor, para que podamos ser luz y sal en este mundo. Gracias te damos por tu palabra,
Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nosotros. Gracias, mi Dios, por todo lo que tú eres. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.